Muy buenas, seré algo distinto y esta vez tengo que contarte algo de lo que no hablo frecuentemente. Todas las personas podemos saber y vemos a los fisicoculturistas y vemos a las personas con músculos muy pronunciados y bueno, y las personas generalmente así son admiradas por la sociedad y más. Pero lo que generalmente no se sabe y lo que generalmente no se da cuenta la mayoría de personas es que también hay los músculos emocionales y existe algo así como, digámoslo en cierta manera, el físico-culturismo emocional. ¿Por qué hablo de esto? Que tiene que ver contigo, conmigo. Te lo voy a explicar así. Hace, digamos que hace unos 100 años, el índice de personas que se suicidaban era muchísimo menos que ahora en la actualidad. Y muchos se preguntarán por qué hay un índice tan alto de suicidios en esta época. Y antes, hace unos 50, 100 años, no era así. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué los jóvenes de ahora son más débiles? Y bueno, déjame decirte cómo era esto. Las enfermedades mataban a las personas con mucha mayor facilidad. Muchos de tus abuelos vivieron guerras, perdieron familiares, sufrieron mucha pobreza, fueron perseguidos, exiliados. Y la vida era tan difícil que el solo hecho de estar vivo ya era un logro, al igual que en la naturaleza. Para los animales el hecho de haber tenido comida un día y no morir era un gran logro. Sí. Entonces, el sufrimiento y las dificultades hace que emocionalmente tus músculos se fortalezcan. Y de esa manera las personas, como se han acostumbrado, digámoslo así, a las dificultades de la vida, son más resistentes para afrontar desgracias y momentos difíciles. Pero en esta época, los jóvenes no tienen muchas facilidades. Las personas no mueren con tanta facilidad. Hay vacunas, hay medicinas, hay sistemas educativos. No es un logro en lo general que alguien termine la escuela y el colegio y muchas veces la universidad. Por lo general no es visto como un logro, pero antes sí lo era. Entonces, al tener comida con facilidad, tener techo con facilidad, poder estudiar, al poder tener internet, tener muchos privilegios, al vivir una vida más fácil, los músculos emocionales no se ejercitan. Al no sufrir desilusiones en temprana edad, las personas no ejercitan sus músculos emocionales y se vuelven más débiles. Y esto es lo que pasa. Y les cuento esto es muy real. Hay jóvenes que siempre en la escuela eran abanderados, condecorados con la máxima nota. En el colegio tenían la máxima puntuación. Y en la universidad fracasa y pierden, digamos así, el semestre. Y muchos de estos jóvenes se suicidan. Y estos casos son más notables en Japón. Y la pregunta es, ¿por qué jóvenes que eran académicamente excelentes en la escuela y en el colegio se suicidan cuando están en la universidad y fracasan? La respuesta es porque no están acostumbrados al sufrimiento. Porque no tienen físico-culturismo emocional, digámoslo así. La vida, cada vez que te golpea de formas difíciles y diferentes, te hace más fuerte, emocionalmente hablando. En mi caso, por ejemplo, mi mamá se suicidó a los 15 años, mi tío fue asesinado cuando tenía 11 años, su tío más querido. Y así, han habido eventos muy difíciles en mi vida que me han hecho fuerte emocionalmente para enfrentar situaciones difíciles más adelante. Y más cosas. Pero
Es importante entrenar el área emocional, es importante aprender a aceptar el sufrimiento y el dolor porque esto nos hace más fuertes para el futuro. Porque cuando tú superas un problema, una pérdida, alguna desilusión en tu vida emocional, laboral, amorosa, hace que si la vida te golpea más fuerte más adelante, no será el fin. Mucha gente se refugia de que le botaron del trabajo de sus sueños, se refugia en el alcohol, o le abandona a su pareja y se refugia en las drogas. Y, y esa es la diferencia aunque antes no había tanto suicidio como ahora. Y la pregunta es, ¿cómo puedes hacer para reducir el dolor y que la vida sea menos difícil? Y te voy a mostrar tres pilares. Tres pilares. Dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dice otra frase, también dice así, ¿quién nunca ha leído un libro ha vivido una vida? Pero quien ha leído 1000 libros ha vivido 1000 vidas. Y dice la Biblia que hay que buscar la sabiduría y el conocimiento. Cuando tú lees, adquieres experiencias que otras personas les tocó o les tomó aprender durante décadas. Tú lo adquieres en horas o en días, todo ese conocimiento, y eso te hace que tú puedas ver la vida desde otro punto de vista. Y te lo voy a decir de una manera tan simple. Un hombre va a casarse con una mujer, joven de 25 años y ella también de 25 años. Ella le es infiel a él antes de la boda y él le descubre y sufre. Y él se siente miserable por esa desilusión. Pero un familiar de él le dice, agradece que te enteraste pronto y no 20 años después, criando 2 hijos que no eran tuyos y que pensaste que eran tuyos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, él se evitó muchísimas cosas peores. Y a veces nosotros sufrimos por cosas insignificantes que si pudiéramos tener experiencia o leer libros o ver la vida desde otros puntos de vista, nos daríamos cuenta que en realidad somos afortunados y no somos tan miserables o tristes como pensamos que somos. Pero si nunca leemos, si nunca aprendemos, si nunca nos educamos, si no cogemos experiencias de otras personas, no podemos ver las ventajas que tenemos en este momento porque solo estamos viviendo una sola vida. Entonces, pilar número uno, el conocimiento. Si quieres sufrir menos, si quieres ser más fuerte, si quieres ser más grande, el conocimiento es súper importante. Una. Dos, la fe. Mucha gente dice que no cree en Dios, en fin. Pero, como decía alguien, cuando alguien se va a despedir no dice a ciencia, dice adiós. Entonces muchos famosos, La Roca, Dwayne Johnson y entre otros, dicen que su fe hizo que eso sea posible. Y yo les cuento esta breve y corta historia rapidísimo. Hace será unos 8 años más o menos, 8 años y algo más. Viví una época la más terrible de toda mi vida. Y uno dice, pues bueno, ¿y para qué sigo? ¿Y cuál es el sentido de continuar, de hacer lo correcto? Y pasé momentos difíciles y yo decía, adiós. Tú me has dicho que me vas a bendecir. Tú me has dicho que me va a ir bien. Solo porque tú lo dices yo voy a seguir y voy a ver qué pasa más adelante. Y claro, soportando lo aparentemente insoportable, teniendo fe en que existe un Dios que hace justicia y que la vida irá bien si tú haces lo correcto, pero no te irá bien ese rato. Porque recuerda, en la Biblia hay la historia de José. José fue un hombre honesto y no se acostó con la mujer de su jefe, de su patrón, y fue muchos años preso.
Cuando tú haces lo correcto, ese momento no te va a ir bien. Te va a ir bien después de meses o de años, no ese momento. En ese momento a veces le va hasta mal a uno, pero a largo plazo te irá bien. Y se cumplió. Después tuve mis empresas, tuve mi casa, fui muy exitoso. Y gracias a Dios ahora estoy incluso en Europa, que siempre soñé con salir de mi país de Ecuador. Entonces, sin fe, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Y todos tienen diferentes niveles de fe. Hay gente que se cree tonta o estúpida y lo cree y por eso será eso, será tonta, será estúpida porque tiene esa fe en que es así. Otros se creen feos y la gente le va a ver como feo porque se cree que es feo. Entonces la fe es un arma de doble filo. Hay gente que cree que le va a ir mal y le va mal porque tiene esa fe en que le va a ir mal. Hay otros que creemos que nos va a ir bien y nos va bien porque tenemos esa fe en Dios que nos va a ir bien. Dice la Biblia, a los que temen a Jehová ciertamente les irá bien. Entonces, tienes que tener fe, tienes que creer que tendrás aquello que sueñas y también trabajar por ello. La fe no es como que yo tengo fe que voy a ir hacia Marte y voy a sentarme en la cocina de mi casa a esperar que ese sueño se haga realidad. Eso no funciona así. La fe también significa actuar y tomar decisiones para acercarte a eso. ¿Sí? Dos, hablábamos de la fe en Dios y tomar acción. ¿Sí? Tres, cómo reducir el dolor, el pilar número tres. Y esta quizás sea una de las cosas más difíciles que tengas que hacer. Alejarte de la gente tóxica. Sabes, la vida de por sí es dura y la vida de por sí es difícil. Y no necesitamos gente que nos ponga más difícil y más complicada la vida. Por ejemplo, si tú estás lidiando con una decepción amorosa, no necesitas que tu primo te venga a recordar que eres gordo o que eres flaco. No necesitas escuchar las peleas de tu papá con tu mamá y que se van a divorciar. No necesitas cargar problemas de que tu prima se metió con un drogadicto, él la embarazó y que ahora ella necesita que tú le prestes dinero. Y cada vez que ella va, se reconcilia, le golpea, otra vez se separan y así vive sus años porque no toma decisiones para solucionar su vida. Sabes, la vida de por sí es difícil y es dura. Y no necesitas perder el tiempo con gente tóxica a tu alrededor. Entonces, a veces necesitamos alejarnos de gente tóxica porque, y solamente te digo que hagas este experimento. Tus tíos, tus primos, tus amigos que siempre andan peleando, fíjate 5 años después y te vas a dar cuenta que muchos de ellos siguen igual. Son más viejos, tienen hijos o tienen nietos y siguen peleando y siguen llorando y siguen con envidias y siguen con rencores y su vida es un ciclo continuo de siempre estar sufriendo, siempre hacer daño a otros y que les devuelvan el daño. Entonces, cuando uno quiere vivir una mejor vida, a veces eso incluye irse de tu casa, rentar un lugar, trabajar, irse a otro lugar y rodearse de gente más positiva. Siempre va a haber gente negativa en donde quiera que vayas, en las iglesias, en los parques, en los trabajos, en el estudio, en los colegios, en las universidades. Siempre va gente. Pero trata de pasar más tiempo con gente que hable de sus sueños y de sus logros que de sus desgracias. Siempre trata de pasar más tiempo con gente que te inspira a ser mejor. Simple y sencillamente es más fácil entristecer a una persona que volverla feliz. Y cuando estamos cerca de personas, como te digo, lo más típico es o una mujer que no deja a un hombre violento, o que él es infiel, o que siempre se separan y regresan. O personas que siempre están metidos en vicios, en drogas y no quieren dejar. O personas que siempre tienen problemas que ellos mismos se buscan. A veces ha pasado que una mujer coge, compra lentes, se enoja, los rompe
y él no tiene el dinero para comprarse los lentes y está sufriendo que le duele la cabeza. Muchos problemas de muchas personas son problemas ocasionados por ellos mismos. Y tú no necesitas cargar con eso. Muchos dirán, no, yo no cargo nada, pero si cargas, si cargas. Hubo un caso de pastores en Brasil que cometieron suicidio. Y tú dirás, pero ¿por qué cometieron suicidio? Porque la iglesia y muchas personas le contaban a ellos sus problemas. Ellos cargaban con esos problemas y no los descargaban en Dios. Los cargaban, 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 hasta que eso se llenó de preocupaciones su vida y cometieron suicidio. Y a veces nos debe importar 3 cominos, 3 rábanos, 2 remolachas, lo que le vaya a pasar a ciertas personas que no te hacen caso. Yo he tenido familiares, no voy a decir nombres, que le he dicho yo, no te cases con ese hombre porque ese hombre no te conviene y te va a pegar. Se casó y le pegó. Denúnciale a ese hombre para que le pase la alimentación para tu hija. Cogió y no lo hizo. Y después tenía una deuda con el banco y tampoco él pagó y estaba pagando y tampoco tenía para alimentar a su hija. Y así pasaban los años. Hay gente que vive sufriendo porque se busca el sufrimiento. Si tú quieres ser feliz, si quieres sufrir menos, debes alejarte de esa gente en lo mayormente posible. Y debes tratar de no escuchar historias tristes. Y hay un libro que te recomiendo mucho que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. A veces debemos dejar de pensar en los demás y debemos de pensar en nosotros mismos y solucionar nuestros problemas porque todos quieren ayuda. Todos dicen préstame dinero, ayúdame con esto, hazme ese favor. Pero a veces cuando nos toca, nosotros pedimos un favor. Casi nadie nos ayuda, casi nadie nos presta dinero y casi nadie nos da la mano cuando estamos en momentos difíciles. Si eres ese tipo de personas, enfócate en ti y listo, la vida continúa. Espero que estos 3 consejos sean de bendición a tu vida y simplemente enfócate en Dios, enfócate en ti y aléjate de la gente tóxica. Porque hay gente que toda su vida vivirá en un hueco y ellos son los arquitectos de su propia miseria. Así que ánimo, que Dios te bendiga. Incluso te cuento, hubo un conocido mío que me dijo, no, no tienes que irte a España porque ya están yendo solo refugiados. Y técnicamente todas las personas que estábamos viviendo en Ucrania somos refugiados, pero hay gente que no te quiere ver feliz. Hay gente que no te quiere ver bien. Hay gente que quiere el éxito para sus hijos, para sus familiares, para sus tíos, para sus amigos, pero no para ti. Y esa gente uno debe eliminarla completamente de la vida de uno. Que Dios te bendiga, ánimo. Y si estás viviendo un infierno, si estás pasando momentos completamente horribles, respira hondo, pide fuerzas a Dios en el cielo y sigue caminando. Y verás que con el tiempo las circunstancias se pondrán muchísimo mejor. Un abrazo fuerte, bendiciones. Dios te bendiga. Chao, chao.